Historias y relatos. Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historias y relatos. En esta oportunidad les traemos un video de una leyenda de la selva amazónica, el cual se titula Domingo 7. Estoy seguro que varios habrán escuchado que en alguna ocasión, como queriendo hacer referencia a un mal día, o que te ha pasado algo malo o un momento de mala suerte, han dicho la oración ya te tocó tu domingo 7 o ya te llegó tu domingo 7. Bueno, para los que no saben de dónde proviene este dicho, aquí te traemos la leyenda del domingo 7. Se cuenta que un antiguo cazador, mientras iba persiguiendo a un ciervo, se perdió en la selva de la Amazonía. Y estando ahí en la espesura densa, más la llegada del ocaso, no pudo llegar al camino que lo llevó hasta ahí. El cazador disparó alternativamente sus municiones hasta consumir todos sus cartuchos, y luego comenzó a golpear en las alas de los árboles, con el fin de que alguien lo escuchara y supiera que necesitaba ayuda. Cuando anocheció por completo, decidió trepar a un árbol, y en cuya copa se pasó la noche en vigilia por si algún otorongo o jaguar se le apareciera hambriento. Y es así que bien entrada la noche, oye unos extraños ruidos que no eran otros que los sonidos de la selva. Rugidos lejanos de jaguar, el destello de las luciérnagas. De pronto, todo el árbol se iluminó en ese momento. Apareció un grupo de pequeños chuyachaquis y buchizapas que llevaban en cada mano xipiwi, que era lo que alumbraban el camino. El cazador se sorprendió al ver a los chuyachaquis debajo del árbol de ojé, que era donde se encontraba. Pararon ahí y sin darse cuenta del cazador, que estaba observando todo lo que estaba sucediendo, procedió a bailar alrededor del árbol de ojé, cantando así: Kaipi kaipi pacta mana pactancho, lunes, martes, miércoles 3. Los pasos de danza fueron saltos sin ningún compás, a la par estaba la improvisación y lo grotesco. Y así fue que pasaba el tiempo horas y horas sin parecer que terminaba su canto y su baile, porque se confundieron en un jolgorio estruendoso y que para entonces el cazador, ya sea antes o después, pensando que lo descubrirían, optó por terminar con ese suplicio. Decidió entonces gritar con todas las fuerzas de sus pulmones: Jueves, viernes, sábado 6, jueves, viernes, sábado 6. Cuando se escuchó el grito extraño para él, de repente se cayó el líder del grupo y en voz alta dijo: ¿Quién ha venido a cruzarse en nuestro camino? Y miró hacia arriba en dirección al árbol de ojé, revelando al cazador. Lo obligaron a bajarse y a lo que él no pudo negarse, lleno de miedo, saltó hacia ellos. El jefe de chuyachaquis, en silencio por largo rato, miró al cazador. Al final, le otorgó un premio por haber mejorado su canción. Para entonces ya amanecía, así que decidieron llevar al cazador a un lugar donde los animales abundaban y podía cazar hasta donde él quisiera. Los animales que abundaban en aquellos lugares y que al ser señalados por los chuyachaquis se dejaban agarrar sin oponerse ni huir. Después de pasar algún tiempo con ellos, lo llevaron al camino que él conocía para volver a su casa, y así lo hizo, teniendo un montón de carne de venado, la pava, el tapir y otros muchos más. Los chuyachaquis le advirtieron al cazador que por haberles ayudado a mejorar su canción, solo él podía regresar cuantas veces lo desee, para llevarse los animales que quisiera, pero que no le avisara a nadie más ni contara lo que había pasado. El cazador llegó a su casa y encontró a su esposa preocupada porque no había llegado a dormir.
pero al ver la sorpresa de la buena casa y toda la mercadería que traía, pronto se corrió la voz en toda la comunidad de la suerte de este cazador, pero nunca decía dónde había encontrado tan buena cacería. Uno de los vecinos invitó al cazador a brindar por su buena suerte, y comenzó a beber en exceso, más por el acoso del amigo que por él mismo, hasta que el cazador quedó en completo estado de ebriedad, y es donde se ve las verdaderas intenciones del supuesto amigo, que aprovechándose, insiste que le diga el proceder de tamaña fortuna. El cazador le cuenta todo, y al día siguiente, que justo era domingo, va el vecino siguiendo las indicaciones que se había aprendido de memoria, hasta que después de tantas vueltas encuentra al árbol de ojé. Espera al anochecer y sube a la copa tal como lo había hecho su predecesor. Y es aquí que ocurre exactamente como le habían dicho y pasó todo exactamente con la excepción que ahora la canción era así. Capi, capi, pactan mana, pactan cho. Lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Esto último, por la colaboración del primer cazador. El vecino que sabía el proceder gritó con todas sus fuerzas. Domingo 7, domingo 7, domingo 7, domingo 7. Tan estridente fue el grito que todo se puso en silencio, y el jefe de los Chuyachaquis hizo un ademán para que el hombre que estaba en la copa del árbol bajase, y éste, con el pensamiento en la recompensa, de un salto se puso enfrente de todo el grupo. Pero esta interrupción no le gustó para nada, ni al líder ni al grupo en general de Chuyachaquis, así que a una orden todos se lanzaron sobre el interesado vecino y lo despedazaron por haber sido testigo de una celebración muy importante y secreta. Así es que, como diría mi abuela, ahora son un poco más sabios porque conocen una nueva leyenda. Espero que les haya gustado el video, no se olviden, suscríbanse, habrá muchos más. Y si no han visto los videos anteriores, pueden hacerles clic o hacer seguimiento en mi canal Historias y Relatos. Sigan con nosotros, suscríbanse, tendremos más en unos días. Gracias.